Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar estudiando el mensaje Hechos a imagen de Dios. Hechos a imagen de Dios. Hace mucho habíamos predicado esta lección, pero no la tenemos en video. Entonces, así para edificación de muchos otros hermanos, vamos a tenerlo entonces en video el día de hoy. Entonces, es Hechos a imagen de Dios. Hechos a imagen de Dios. Entonces, también al final estaremos compartiendo el mensaje en formato folleto para que ustedes lo puedan tener al final del culto. Ahora, si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces uno pensaría, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Vea. Ahora, lo primero que unas personas se imaginan es que Dios tiene una apariencia como la de nosotros, o como tuviera un cuerpo como nosotros. Y esta idea, vea, pudiera justificar por el hecho de que en las Escrituras, pues Dios se ilustra, vea, a sí mismo con manos, dedos, pies, cabeza, ojos, corazón, cosas así. Aparte, es muy buena razón para rechazar la mentira de que el hombre desciende del mono, ¿no? Eso es lo que dicen, vea, los evolucionistas, vea, que descendemos del mono, pero ahí claramente dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vea, es bueno que uses ese argumento para redarguir los argumentos de la falsamente llamada ciencia, así como dice 1 Timoteo 6:20, que dice que cómo están los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero solamente ten cuidado de no malinterpretar el argumento bíblico. Es decir, una cosa es de que Dios se manifieste con apariencia humana, y otra cosa muy distinto es de que Él tenga un cuerpo físico, como el de nosotros. Lo que vamos a ver ahorita es de que cómo realmente, obviamente, Dios es más maravilloso que nosotros. El argumento, vea, bíblico que se usa para corregir a los evolucionistas de que pues no descendemos del mono, es el mismo que Pablo usó para corregir a los idólatras. Si pueden ir conmigo a Hechos 17:29. Hechos 17:29. Ahí es cuando el apóstol Pablo está ahí predicándole a los atenienses. Y dice así, Hechos 17:29. Dice: siendo pues, o sea, el ser humano, linaje de Dios, o sea, es decir, que descendemos de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, en otras palabras, si el hombre desciende de Dios, significa que Dios es más que el hombre o menos que el hombre. Es más verdad que el hombre, o sea, más, o sea, maravilloso que el hombre. Por lo que no tiene sentido que los idólatras igualen a Dios con un ídolo, así como en el caso de los evolucionistas, pues lo comparen con el mono, si es que realmente venimos del mono, según ellos, ya. Pero sabemos que realmente nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, no del mono, sino de Dios. Y desde ese punto de vista, tampoco puedes entonces igualar a Dios, ¿verdad?, con el hombre, ya que el hombre es un ser corruptible. Ahora, si pueden ir conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 23. Interesante lo que dice ahí, Romanos 1:23. Pensando en eso, que cómo no podemos igualar a Dios con el hombre. Romanos 1:23, hablando, ¿verdad?, de algo que Dios aborrece, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, ¿qué dice ahí? De imagen de hombre corruptible. Y luego también añade de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero es interesante diciendo, o sea, no puedes andar igualando la gloria de Dios incorruptible en semejanza. Es interesante que también utiliza la palabra semejanza. En semejanza hay de imagen de hombre corruptible. Entonces sí, o sea, no podemos igualarlo a Dios con nosotros. Entonces es muy importante aclarar lo anterior. Y hay quienes erróneamente, o sea, se sostienen tanto eso de la noción de que no, Dios es como el hombre, que hasta le ponen o piensan o creen que Dios también tiene genitales como el hombre. Entonces se van a ese extremo, ¿no? Entonces con tal de pensar así. Entonces y lo piensan así cuando malinterpretan este texto. Es 1 Corintios 11:7. Entonces pueden malinterpretar esto de tal manera que se van a algo aberrante. Pero entonces vamos a explicar lo que realmente significa este versículo.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 7. Primera de Corintios 11, 7. Que dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, los que interpretan, vea, este versículo, dicen solamente, o sea, los que interpretan mal este versículo dicen que solo los varones están hechos a imagen de Dios. Pero el contexto no está hablando de su apariencia física, sino que el contexto está hablando de que el varón es semejante a Dios en cuanto a su función como cabeza. Está hablando de función, no está hablando de su manera corporal o su manera visual de ser, sino está hablando en su función como cabeza. Entonces en ese lado estás diciendo que como entonces el hombre es imagen y gloria de Dios, en el sentido de que como el varón es cabeza de la mujer. Entonces en el caso de que así como Dios es cabeza de nosotros. Entonces vamos a ver entonces cómo realmente, vea, la palabra de Dios da a entender que tanto el hombre como la mujer estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no solamente el varón. Entonces, si estamos hablando de autoridad, el hombre es el que es semejante a Dios. Pero si estamos hablando de quién es linaje de Dios, las escrituras incluyen a la mujer. Y los siguientes pasajes confirman esta verdad. Entonces, si vamos a Génesis 5.1, en Génesis 5.1 vamos a ver una cita. Génesis capítulo 5, versículo 1. Dice así, Génesis 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Ahora, si lees este versículo solo, pareciera que excluye a la mujer. Pero si continúas leyendo el versículo 2, esclarece a quién les está llamando Adán. Fíjense el versículo 2 que dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí se fijan? El nombre de ellos Adán. Entonces, el día en que fueron creados. Entonces, es Adán, acuérdense, el varón, quien le dio a la mujer el nombre de Eva. Eso no vamos a ir para allá, pero está en Génesis 3.20. Génesis 3.20 es cuando es Adán. Entonces, el que le pone a ella el nombre de Eva. Pero es interesante cómo Dios le llama a los dos Adán. Entonces, cuando dice que esta imagen y semejanza de Dios, se refiere a los dos. Ahora vamos a ver Génesis 1.27. Génesis 1.27. El primer versículo que habíamos visto. Génesis 1.27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y luego qué dice? Varón y hembra los creó. Pues claramente da a entender eso. ¿Verdad? El otro versículo, fíjense que ya vimos, el de Génesis 5.1. Ese versículo decía que ambos habían sido hechos a semejanza de Dios. Y este que acabamos de leer dice que ambos fueron hechos a su imagen. ¿Sí se fijan? Entonces, ambas palabras, imagen y semejanza, se lo da a ambos, al varón y a la mujer. Ahora, en Génesis 9.6, si vamos para Génesis 9.6, fíjense lo que dice ahí. Génesis 9.6 es ya después, vea, que cuando ya vino lo del arca de Noé, ¿verdad? El diluvio, y luego ya bajan del arca y Dios pone, vea, una regla muy importante, vea, que antes no existía. Entonces dice Génesis 9.6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, la pena capital. ¿Ya? Y luego que dice, ¿por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, obviamente, ¿ya? No está diciendo nada más pena capital para que mate al varón, pero no a la mujer. Entonces, usted puede ver ahí que la palabra hombre se está refiriendo a humanidad. Si la pena capital es para ambos, ¿verdad? O sea, si ya sea que matas a un hombre o ya matas a la mujer, ya como ambos están hechos a imagen de Dios, o sea, no es pena capital. Entonces, ¿qué cosa? No, fue Dios el que inventó la pena capital. Y eso lo hizo después de eso del arca de Noé.
También si ven el contexto, también se lo aplicó a los animales. O sea, animal que también mate a persona, a hombre, también debe ser puesto en muerte al animal. Ahora vamos para Santiago 3, 9 y 10. Entonces de Génesis vamos a irnos hasta Santiago, vea. Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. Santiago 3, 9 y 10. ¿Ustedes saben cómo ese capítulo habla de qué? Habla de la lengua, vea. Habla de la lengua. Santiago 3, 9 y 10. Entonces aquí hay una aplicación para todos, ¿verdad? Santiago 3, 9 y 10. A menos que usted no tenga lengua, ¿verdad? No, yo sé que aquí hay unos que hasta comen tacos de lengua, aparte de tener lengua. En Santiago 3, 9 y 10, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Luego que dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, obviamente, cuando está diciendo que no podemos andar diciendo, ay, sí, voy a bendecir a Dios, pero andar maldiciendo al hombre, obviamente también esta regla incluye a las mujeres, ¿o no? Pues sí, o sea, obviamente, o sea, uno no puede andar maldiciendo. Entonces uno puede decir, bueno, aquí dice a los hombres, a la mujer sí puedo maldecir. No. O sea, ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra cosa que vemos muy especial, hablando de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Algo muy especial que tenemos nosotros que no tiene ninguna otra criatura, es decir, ninguna otra criatura viviente, ningún otro, ningún animal. Y es el hecho de que como somos nosotros los que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque nosotros tuvimos el aliento de vida directamente de Dios. Entonces vamos para allá. Ahí uno puede ver en Génesis 2:7 que dice que sopló en su nariz aliento de vida. Eso lo dice Génesis 2:7. Ya me adelanté, pero eso es lo que dice. Sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, Adán es el único a quien Dios personalmente respiró aliento de vida. A ninguna otra criatura, nada más Adán. Entonces, aunque los animales también tengan espíritu de vida, eso lo dice Génesis 7:15, o sea, a los animales también se les dice que tienen espíritu de vida. El espíritu que Dios le dio a Adán era de parte de él. Sí, o sea, por eso está hecho a imagen y semejanza de nosotros, de Él, porque nosotros recibimos del aliento de Él. Ahora, una persona podría otra vez malinterpretar y decir, entonces nada más se lo dio a Adán y no a Eva, porque Eva todavía no había sido creada. No, pero vamos a ver que también, cuando Eva fue creada, no nada más agarró de su carne y de sus huesos, sino que también de ese mismo aliento que Dios le dio a Adán. Eso lo explica Malaquías 2:15. Voy a leer la primera parte de ese versículo, Malaquías 2:15. ¿Dónde está Malaquías? El último libro del Antiguo Testamento. Alguien dijo, no vino. Entonces, Malaquías 2:15, antes de Mateo, ¿verdad? Y fíjense bien hermoso lo que dice aquí, Malaquías 2:15. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él? Es una pregunta. ¿No hizo él? O sea, una pregunta retórica. Y cuando dice él se refiere a Dios. ¿No hizo él, o sea, Dios, uno? Hablando de Adán y Eva. Habiendo en él, o sea, en Dios, abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba, ¿qué dice? Una descendencia para Dios. Entonces uno puede ver que Dios no solo tomó de los huesos y de la carne de Adán para formar a Eva, como dice Génesis 2:23, sino que también tomó del espíritu que le había soplado a él para darle vida a él. Entonces imagínense, entonces de esa manera también ella siendo hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué fin? Dice Malaquías, para que ambos fueran linaje de Dios con la posibilidad de procrear descendencia para Dios. Ahora, lamentablemente, ahora vamos a ver de la corrupción de esa imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente, hermanos, la santidad, la pureza y la inmortalidad en la que vivían Adán y Eva se esfumaron cuando decidieron obedecerle ¿a quién? Al diablo.
Entonces esa imagen y semejanza, esa pureza, esa inmortalidad, pues ya dejó de existir como la que tenían antes. En su estado corrompido, o sea, de Adán y Eva, solo pudieron procrear hijos conforme a su imperfecta imagen. Génesis 5.3 lo menciona, no voy para allá, pero Génesis 5.3 ya nada más dice que hizo hijos conforme a su imagen y semejanza, ya hablando de Adán y Eva. O sea, como que algo ya no es igual, algo ya no es igual que antes. Y es que la corrupción que originó el pecado llegó a un nivel tan extremo que toda la tierra se llenó de violencia a tal grado que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Y lo destruyó abnegado en agua. Eso uno lo puede ver en Génesis 6.6, que cómo se hizo tan corrupto. Aún después de haber hecho Dios borrón y cuenta nueva con Noé y su familia, el hombre no tardó en ¿qué? En corromperse otra vez. Aún en sus epístolas, o sea, aún en sus cartas, el apóstol Pedro y también Judas describen a algunos hombres, o sea, qué tan bajo llegan unos hombres. Lo voy a leer de Judas 1.10. Judas 1.10. ¿Dónde se encuentra Judas? Antes de Apocalipsis, pues el penúltimo libro de la Biblia. Fíjense lo que dice Judas 1.10, describiendo hasta qué tan bajo llega a ser el hombre. Acuérdense, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente el hombre se corrompe tanto que llega a pasar esto. Judas 1.10 dice, se corrompen, ¿cómo? ¿Cómo qué? Como animales irracionales. Fíjense, hablando de personas, se corrompen como animales irracionales. ¿Dónde quedó la imagen de Dios? En serio que uno se puede preguntar eso, ¿no? ¿Dónde quedó la imagen de Dios? ¿Cómo puede el hombre presumir estar hecho a imagen y semejanza de Dios si su conducta se asemeja más a la de un animal irracional? Entonces, tal vez ahorita ya te des cuenta de que estar hecho a imagen de Dios, más que ver con una apariencia corporal, tiene que ver con tu apariencia espiritual. Con tu apariencia espiritual. A final de cuentas, Juan 4.24 dice que Dios es espíritu. Juan 4.4, Dios es espíritu. Y no fue, sino que hasta que Jesús encarnó, que llegó a tener un cuerpo semejante a los humanos. Hasta entonces, si pueden ir conmigo a Filipenses 2.7. Filipenses 2.7. Pues es bien interesante. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay unas personas que lo ponen de esta manera. Dios generó al hombre. El hombre se degeneró. Y ahora Cristo está en su tarea de regenerar al hombre. Entonces fíjense lo que dice Filipenses 2.7. Acuérdense que ya vimos esa cita donde dice que no es posible que nosotros andemos comparando a Dios con imagen de hombre corruptible. Y luego Filipenses 2.7, refiriéndose a Jesús, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué dice ahí? Hecho semejante a los hombres. Ahí es cuando podemos decir que entonces Dios se hizo, o sea, en forma semejante a nosotros. Ahí dice que Jesús antes estaba en forma de Dios, o sea, no tenía nada de necesidad, nada de lo que uno tiene como ser humano, y de repente Él se hizo semejante a nosotros. ¿Verdad? Y como ustedes pueden ver el contexto, no nada más sufrió muerte, sino muerte de cruz, ¿verdad? O sea, fue lo más bajo. Entonces fue hasta entonces que el verbo, o la palabra, ¿verdad?, tomó forma corporal. Y aún así, es interesante que Jesús, Él no está interesado en mostrarte la apariencia visual de Dios, sino su forma de ser, su carácter y su personalidad. En otras palabras, su espíritu. Entonces, en Juan 1.18, el Evangelio de Juan 1.18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Eso es Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, dice, le ha dado a conocer. Pero obviamente Él no nos dio a conocer su manera visual, su manera física, ni nada de eso, sino su espíritu, su amor por nosotros, su misericordia, su carácter, su personalidad. Es lo que Él está interesado en mostrarnos de Dios.
Entonces, como la imagen de Dios se perdió en el mundo, haciéndose las personas como animales irracionales, Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos a conocerlo, para dárnoslo a conocer nuevamente. Ya que como dice Colosenses 1:15, hablando de Jesús, Colosenses 1:15, la primera parte dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y obviamente no está hablando así de su físico, sino de su forma de ser. Imagínense, o sea, si nosotros hubiéramos estado en los tiempos de Jesús, me refiero en los tiempos del Nuevo Testamento, y que hubiéramos estado en Israel y que lo hubiéramos visto, ¡wow! O sea, nos hubiera impactado no tanto su apariencia, sino que su forma de ser, la manera de tratar a las personas y todo, impactante, ¿no? Que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces el objetivo de Dios es que volvamos a ser sus hijos, hechos conforme a su imagen y semejanza. Y para eso es necesario que creamos en el Evangelio de la gloria de Dios, el cual es imagen de Dios. Eso lo menciona 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4, la segunda parte de 2 Corintios 4:4, dice así, que el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, o sea, la manera en que nos quiere transformar a su imagen es que nosotros creamos el Evangelio que Dios tiene para nosotros a través del Señor Jesucristo. Ahora también el Evangelio hay que comprender que significa buenas nuevas. Y en 1 Corintios capítulo 15, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, 1 Corintios 15, comenzando desde el versículo 3, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4, aquí menciona que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vean, o sea, Él murió por nosotros. Acuérdense que no nada más para salvarnos de la condenación, sino para salvarnos de nuestros pecados. No nada más en el sentido de los efectos del pecado, sino de que dejemos de pecar. O sea, esa es una principal razón por la cual Él murió por nosotros. Y la manera en que tú le dices a Dios que quieres participar de su naturaleza divina, porque no voy a ir para allá, pero 2 de Pedro 1:4 le dice a los cristianos que somos participantes de su naturaleza divina. Así es, hermanos. O sea, dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Es eso el que nos está dando el hecho de que seamos más y más como su imagen y semejanza de Dios. Entonces, es la manera en que quiere Dios que participes de su naturaleza divina, es muriendo a tu vida pasada. Muriendo a tu vida pasada y sepultándote en las aguas del bautismo, creyendo en Él. Romanos 6:4, ¿qué dice? Romanos 6:4. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en vida nueva, Entonces, esa vida nueva que uno inicia al bautizarse, se lo conoce como volver al nacer. Ahí en Juan, ¿verdad? Volver a nacer. Y así como la simiente de tu papá te hizo ser semejante a él, ¿o cuántos de ustedes sí le ven o no le ven alguna apariencia en ustedes de sus papás? Sí, ¿no? O sea, hay algo de apariencia, y tal vez usted como hijo diga, no, yo no me parezco a mi papá, y las otras personas, sí te pareces mucho, ¿verdad? Ahora es interesante, ¿sabían ustedes que no nada más se hereda cosas físicas, sino también la manera de ser? Me dicen, ¿cómo es
posible? Una vez hicieron esto. Ustedes saben cómo hay el día de hoy personas que hacen infiltro, o sea, utilizan ese sistema para entonces tener hijos, porque no pueden tener hijos. Y entonces llegan a utilizar donadores, pero que no conocen quiénes son. Nada más son numeritos en un papelito, y estas son las características del donador, y que quién sabe qué, pues me gusta, ¿verdad? Porque tiene un IQ, va a ser inteligente, ¿verdad? Va a tener ojos azules, o qué sé yo, ¿verdad? La cosa es de que no pueden saber quién es el donador, pero como quiera sí les ponen alguna característica. Entonces hubo una ocasión cuando entonces de un lugar de repente hicieron esto ya lo hicieron como un documental, porque no se debe hacer eso de descubrir quién es el donador, pero entre ellos hubo un acuerdo. Es decir, pues sí, yo sí quisiera saber, ¿verdad? Pues sí, yo quisiera saber. Y descubrieron que había varios que tenían el mismo donador. Entonces, de repente se empezaron a conocer, sin conocer al donador, empezaron a conocer quiénes compartían el mismo donador. Y se dieron cuenta de que no nada más se parecían físicamente, sino su manera de reír, su manera de actuar, su manera de mover la cabeza, de ciertas cosas, o sea, cositas que uno piensa que se aprenden. O sea, hay muchas cosas que uno piensa, este se parece a mí en su manera de ser porque lo aprendió de mí, o su manera de reírse, o su manera de... Y ahí en esos casos, no, o sea, ninguno de ellos tenía papá, o sea, no lo conocían, para nada. Pero cuando se vieron, o sea, los hijos y las hijas, se dieron cuenta que hasta la manera de actuar era igual. Entonces veían y yo voy a ser como tú cuando sea grande. Y le decían, ay, tú te pareces a mí cuando era chica. Así llegaban a decir. Entonces es interesante, ¿no? Entonces, a lo que voy ahorita es, así como la simiente de tu papá te hizo ser semejante a él, la simiente de Dios te hace ser semejante a él. ¿Y cuál es la simiente de Dios? 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23, ahí está la respuesta. 1 Pedro 1:23. Dice, hablándole a cristianos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿De qué manera? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de esa manera. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? De la semilla, y luego la reacción dependiendo del corazón de quien recibió la semilla. Y en Lucas dice, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora fíjense que aquí en estos versículos de Pedro, y eso cuando uno ve, cuando dice eso de simiente de Dios, si uno va al griego, es la palabra esperma de Dios. Así de semilla de Dios. Entonces estamos hablando que, hermanos, si queremos ser cada vez más como Dios, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos, por un lado, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿vea? Creer en el Evangelio de Dios, bautizarnos, ¿vea? Tenemos su Espíritu Santo que nos guía, ¿vea? Y la palabra de Dios, o sea, queremos ser porque es así, cuando estamos así, ya nacemos de nuevo, ¿vea? Todavía hay que aprender. Entonces, para eso la palabra de Dios, bien importante, ¿vea? Porque la semilla es la palabra de Dios. Entonces, para que usted sea más y más como Dios, aprenda más y aplique más la palabra de Dios en su vida. Dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Viendo cómo es importante que vayamos creciendo en Dios. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria, ¿cómo dice ahí? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí se fijan? O sea, qué tan importante que seamos transformados cada vez más a la imagen de Dios. Qué interesante. No sé si notaste algo. Uno, y voy a decir unas citas, pero no vamos a leerlas, pero uno, Cristo es la imagen de Dios en quien debemos creer. Y puse entre paréntesis Gálatas 3:26 y 27.
el Padre nos engendra su palabra que debemos guardar. Eso es en Juan 14:23. Y 3, el Espíritu Santo nos da su guía que debemos seguir, según Romanos 8:14, para ser considerados hijos de Dios. Entonces, con esto podemos ver que toda la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la deidad está involucrada en crearnos a su imagen y semejanza, tal como sucedió al principio de la creación. ¿A qué me refiero? Acuérdense de lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿sí se fijan? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ahora ellos están involucrados, Dios está involucrado, su total deidad involucrados en transformarnos, en ser otra vez, tener esa imagen y semejanza de Dios? Entonces, imagínate, hechos a imagen y semejanza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú ya has renacido, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, si es que ya has renacido, ¿qué dice Filipenses 3:21? Filipenses 3:21, cuando Él venga, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pues qué cosas, ¿no? Entonces eso, tenemos esa esperanza. Por lo pronto la tarea es cada vez, ¿cómo se llama? Tener esa semilla en nosotros, eso de cada vez ser participantes de la naturaleza divina, cada vez ser más como Dios, y luego ya cuando Cristo venga, Él también va a transformar nuestro cuerpo para que sea incorruptible otra vez, ¿verdad? Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona aquí que ya ha renacido de nuevo, amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Y si hay una persona aquí que todavía no ha renacido y lo quiere hacer el día de hoy, está usted invitado a hacerlo, ¿verdad? Que cuando el hermano se lo indique, puede entonces pasar al frente y decirnos su decisión, si quiere bautizarse, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias, Dios les bendiga.